Hemos visto cómo crear una ventana básica de diálogo. Ahora vamos a ver cómo crear ventanas para elegir una fecha o para elegir una hora. Usaremos el Date Picker Dialog y el Time Picker Dialog. El diálogo para seleccionar fecha, el diálogo para seleccionar hora. Nuevamente he creado un proyecto vacío y vamos a empezar por lanzar el diálogo de selección de fecha sin ningún botón y sin nada. Al igual que pasaba con el Alert Dialog, eso no será lo habitual será que se lance cuando el usuario pulsa algún botón, cuando haya que pedirle la fecha, no que aparezca nada más abrir la app. Pero en cualquier caso, para hacer pruebas rápidas puede venir bien. Pues lo que haremos es usar la clase DatePickerDialog, DatePickerDialog, que recibirá varios parámetros y que tendrá un método show. De esos parámetros, el primero, como viene siendo visual, será el contexto, que pondremos this. Luego pondríamos un listener, una función que se lanzará cuando el usuario haya elegido la fecha y la hora. De momento vamos a probar a poner nula, es decir, no quiero que se lance ninguna todavía. Y luego le pasamos los valores por defecto de año, mes, día. Por ejemplo, podríamos poner, pues eso va a ser del año 2020, el mes 12, el día 31. Vamos a partir en un par de líneas para que nos quede todo bien. Y eso queremos que lo muestre. Vamos primero a comprobar si esto funciona y luego vemos cómo hacer ese listener de verdad y cómo tomar valores de la fecha y hora actual para mostrarlos. Pues aquí tienes, la apariencia exacta dependerá de cada versión de Android, pero aparece un calendario con esta fecha prefijada que nosotros hemos puesto, con la peculiaridad de que realmente el mes empieza a contar en cero, con lo cual el mes 12 de 2020 lo he tomado como el mes 1 de 2021. Nos propone el 31 de enero de 2021. Vamos a hacerlo bien, vamos a tomar esos datos realmente de la fecha y hora actual del sistema. Para eso lo que haríamos es crearnos una variable que sea el calendario, podemos llamar de forma abreviada cal, y que sería de mi calendar, que tenemos en java.util. Quiero obtener una instancia. De modo que aquí ya podríamos decir, en vez de 2020, decir toma la fecha y la hora actual. Por ejemplo, este año sería de mi calendar, quiero que obtengas calendar.gr. Para el mes haríamos lo mismo. Partimos esto, podemos copiar y pegar. Y decir de mi calendar quiero que obtengas calendar.month. Y el día igual, en vez de prefijar un día, diríamos pues de mi calendar quiero que obtengas el día del mes, que es day of month. Pues esto sería un uso un poco más real. Vamos nuevamente a comprobar que funciona y entonces hacemos ese listener que nos permita recibir lo que el usuario ya ha escogido. 12 de diciembre de 2020, esto es más creíble. Pues para crear ese listener haremos, por ejemplo, podemos hacerlo aquí arriba, decir voy a crearme un listener de fecha, que va a ser de mi clase DatePickerDialog, un onDateSetListener, un escuchador a cuando se haya fijado, cuando se haya escogido una fecha. Y nos dice que tendremos disponibles datos como la vista, el año, el mes y el día. Pues vamos para allá. Los puedo llamar, de hecho vamos a hacerlo con llaves en formato de lambda, en formato abreviado, diciendo pues voy a recibir el datePicker, que realmente no voy a usar, el año, que voy a poner, ya sabes, con NY en vez de con ñ para evitar problemas, el mes y el día. Y a partir de ello quiero hacer tal cosa. Por ejemplo, yo podría decir que en mi variable tipo calendar, yo quiero indicar cuál va a ser ese año. Entonces pondría otra vez calendar.year y le indicaría que su valor va a ser ese año que me han escogido. Lo mismo con el mes, lo mismo con el día. O bien podría estos datos convertirlos a formato de texto y volcarlos, sea a un text view, sea a una casilla de edición de texto, sea guardarlos directamente. Vamos a hacer, por ejemplo, un toast, simplemente. Pues diré quiero hacer un toast en el contexto actual, que tenga el día, una barra, el mes, otra barra y el año.
que tenga longitud larga y que me lo muestre. Pues algo parecido a esto podría ser un listener para este diálogo. Insisto, me interesará por lo general mirar qué ha elegido el usuario en cuanto a año, mes, día y trabajaré con esos datos de la forma que yo considere. Pues ya podemos decirle cuál es nuestro listener. Nuestro listener va a ser este listener fecha que he preparado. Vamos a probarlo. Ya lo tenemos en marcha. Elijo, por ejemplo, el 31, digo que OK. Y entonces aparece un toast que dice 31 del 11 del 2020. Mismo problema de antes, el mes me lo ha dado en el formato que usa calendar. Es decir, restando 1 a lo que sería el mes natural. ¿Qué haríamos si queremos un time picker dialog? O sea, una ventana para elegir la hora, pues las ideas van a ser exactamente las mismas. Vamos a empezar a prepararlo aquí abajo. Tendríamos, en vez de date picker, será time picker. Le indicaremos parámetros similares a los de antes. En primer lugar, el contexto, que va a ser this. Luego nuestro listener, que de momento vamos a empezar con null, no vamos a indicar un listener todavía. Luego la hora, que podríamos hacer algo similar a esto. Copiamos. Y decimos, quiero que me obtengas la hora del día. Lo mismo para los minutos. El siguiente parámetro es si lo queremos en formato de 24 horas, podemos poner que sí, que true. Y finalmente, al igual que antes, debemos mostrarlo con .show. Como curiosidad, si yo lanzo ahora, esto no son las ventanas modales que quizás conozcas de otros sistemas. No se queda este diálogo, espera hasta que yo acepte y después aparece este, sino que se muestra este y encima se mostrará este otro. Vamos a verlo. Y esa es la apariencia. Tengo mi diálogo para elegir hora y por debajo ha quedado mi diálogo para escribir fecha. Con lo cual, en un programa real no pedirás las dos cosas seguidas tal cual así al usuario. Pedirás una y luego pedirás la otra, típicamente a raíz de que pulse un botón o a raíz de que tú veas que con este listener ya ha recibido la respuesta a la anterior. ¿Cómo sería el listener para la hora? Pues básicamente igual. Tendríamos otra nueva variable que va a ser el listener para la hora, que va a ser de la clase TimePickerDialog, el onTimeSetListener, y que nos recuerda que nos dará información sobre la vista, la hora y los minutos. Vamos a ponerlo en español, hora, minutos. Y nuevamente haríamos con esto lo que nos interesara. Típicamente guardarlo en variables, guardarlo en fichero, guardarlo en base de datos, mostrarlo en un text view. Aquí podría ser otro toast en el que mostráramos la hora, dos puntos, los minutos. Y para probarlo comentamos momentáneamente lo relativo a la fecha y lanzamos este diálogo con la hora y minutos actuales y mostramos en un toast lo que el usuario haya escogido. Antes de poder lanzarlo tendremos que indicar cuál es ese listener. Copiamos, pegamos y vamos a probarlo. Nos dice, son las 10:56. Yo digo, no, yo quiero que sean las 18:30. Digo que OK y en mi toast aparece 18:30. Pues esa es la forma de utilizar los TimePickerDialog y los DatePickerDialog, pasando valores por defecto e indicando un listener que va a ser el que reciba lo que el usuario elija y el que haga algo con esos datos que el usuario ha escogido. Como siempre, ahora tienes que ponerlo en práctica. Puedes, por ejemplo, preparar dos botones, un botón que sea escoger fecha, otro botón que sea escoger hora, y cuando el usuario escoja cada una de ellas, muestras el valor que ha escogido en una etiqueta de texto.